Muy buenas noches, que el Señor les bendiga, amados oyentes, familiares, hermanos y amigos que nos escuchan. En esta noche queremos compartir nuevamente un tema a través de la palabra del Señor que tiene por título La necesidad de orar siempre y no desmayar. Este tema lo vamos a explicar basado en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículos del 1 hasta el 8. Vamos a leer la palabra del Señor y dice el título de esta porción: Parábola de la viuda y el juez injusto. Dice la palabra del Señor: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: ¿oíd lo que dijo el juez injusto? ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Palabra del Señor. Quiero en esta noche, mis amados oyentes, compartir este mensaje sobre la gran necesidad de orar siempre. Yo sé que hay muchos hogares que tal vez ni siquiera saben o conocen lo que es orar. Orar es comunicarse con Dios, estar en comunión constantemente. Y sé también que hay muchos hogares de muchos cristianos que lo han dejado de hacer, se olvidaron porque se entretuvieron en otras cosas. Mucho más que en este tiempo de gran necesidad, sobre todo el tiempo que estamos viviendo, necesitamos doblar rodillas y clamar al Señor y ser constantes, no dejar de orar. Hay una necesidad tan grande que tenemos por orar. Por eso, mis amados, el tema en esta noche. Bien, escúcheme bien en esta porción bíblica que estamos compartiendo. Jesús estaba muy interesado en que sus seguidores oraran continuamente, a fin de que se cumpliera la voluntad de Dios en la vida de ellos. Jesús constantemente les enseñó a sus discípulos a que oraran al Padre, a que estuvieran en comunión constante y no desmayaran. Jesús sabía muy bien, perfectamente, la necesidad de orar siempre, de buscar de Dios, de clamar en tiempo de angustia, en tiempo de dolor, en tiempo de alegría, porque no solamente es en el tiempo de angustia donde nosotros debemos orar constantemente. Esto es todos los días. La Biblia exhorta a la iglesia, al pueblo de Dios, a que no desmayemos de orar, a que lo hagamos constantemente. De esta parábola que Jesús enseña a sus discípulos de la viuda que perseveró con el juez injusto, que tiene que ver con la necesidad de orar siempre, el creyente vamos a aprender, pues podemos decir en esta noche, algunas verdades o principios bíblicos con respecto a esta parábola, ¿verdad? Esta parábola que Jesús enseña son verdades, no son inventos o historias que nunca se dieron, son verdades aplicadas a lo espiritual, ¿verdad? Por eso es importante que nosotros conozcamos. Como primer punto sobre la necesidad de orar siempre, vamos a darnos cuenta que todo cristiano, todo creyente en Jesucristo debemos perseverar en la oración con respecto a todo lo que esté sucediendo hasta que vuelva Jesucristo por su iglesia. Escúcheme bien. Todo cristiano, la iglesia, el cuerpo de Cristo, debemos perseverar en oración con respecto a todo lo que estemos viviendo hasta que vuelva Jesucristo. Nosotros hemos tomado un compromiso con Jesucristo, ¿verdad? De orar, de ser constantes, de tener un tiempo de oración, apartar un tiempo de oración. Es muy importante que nosotros
tomemos en consideración esto, ¿verdad? Yo sé que los quehaceres y las dedicaciones y cuantas cosas que tenemos en la casa, en el hogar, muchas veces nos restan el tiempo, pero la Biblia nos exhorta a que debemos perseverar en oración, esperando hasta que Cristo venga, ¿verdad? No podemos ser cristianos a medias o llevar un tiempo a medias, ¿verdad? Que muchas veces pasan días o semanas y no oramos. Hemos perdido la comunión con Dios. Y eso, cuando se pierde la comunión con Dios, el cristiano comienza a debilitarse. Veamos la Biblia, lo que nos enseña, ¿verdad? El verso 7 del pasaje que estamos leyendo y 8 dice claramente: ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará el Señor en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Entonces estamos viendo que la Biblia nos exhorta a orar, a clamar día y noche, en todo tiempo. Es necesario. Veamos ahora dos ejemplos en el libro de Colosenses 4:2. Vamos a buscar en la Biblia el primer ejemplo. Colosenses capítulo 4, versículo 2 nos dice lo siguiente: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Vean ustedes, mis amados hermanos, aquí la importancia de perseverar en la oración, velando en ella. La palabra velar significa siendo constantes, perseverantes, buscando del Señor a través de la oración todos los días, día y noche. Tal y cual como tenemos la necesidad de comer, de beber, ¿verdad? De tomar líquidos, ¿verdad? Es necesario que nosotros perseveremos en la oración. Por eso dice, velando en ella con acción de gracias, dando gracias, pero estando presente teniendo presente que nosotros necesitamos orar constantemente. Veamos otro pasaje, Romanos capítulo 12. Versículo 12 también nos indica la palabra de Dios lo siguiente. Dice así el Señor. Romanos 12, versículo 12 dice: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. La palabra de Dios nos exhorta, nos anima y nos envía a través del Espíritu Santo a que meditemos sobre la importancia de orar. Cuando un cristiano deja de ser constante en la oración, pierde esa proyección de comunicarse con Dios, déjeme decirle que su vida va a ser infructuosa, su vida va a tener resultados negativos en su vida y su relación con Dios comienza a deteriorarse. Por eso, mis amados hermanos, nosotros debemos perseverar, no se olvide de esto, perseverar en oración con respecto a todo lo que esté sucediendo hasta que Cristo venga por nosotros. Nosotros debemos ser constantes cada día buscando del Señor, porque esa búsqueda permite que nosotros nos acerquemos a Él, permite que nosotros estemos más cercanos a Él y podemos entender su voluntad a través de su palabra, podemos entender los principios espirituales que Dios nos enseña a través de su palabra y el tiempo de oración que nosotros dediquemos y tengamos con el Señor es lo que nos va a alimentar a nuestra vida espiritual para estar confiados cuando vengan las pruebas, cuando vengan las situaciones o las tentaciones en nuestra vida. Es a través de la oración que nosotros vamos a poder vencer todos estos tipos de obstáculos que se van a presentar. Veamos ahora el segundo ejemplo. La necesidad de orar siempre. Dice aquí que debemos darnos cuenta o tener en cuenta que tenemos un adversario en nuestra vida de oración. Ese adversario significa o se llama Satanás, ¿verdad? La palabra Satanás es adversario, aquel que está en contra del pueblo de Dios, del cristiano, de aquel que busca del Señor. Y estamos observando aquí que este adversario no quiere que oremos. Este adversario nos entretiene. Este adversario es el que busca la manera
que usted y yo nos olvidemos de mantener la comunión con Dios. Tengamos presente que el adversario de nuestras vidas, de nuestras almas, quiere interrumpir nuestra relación con el Señor Jesucristo. El apóstol Pedro nos dice en su primera carta, primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos dice el Señor, o nos exhorta a nosotros los cristianos, ¿verdad?, a que tengamos presente estas palabras. Dice primera de Pedro, capítulo 5, verso 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sed sobrios y velad, estar atentos, ¿verdad? Porque nuestro adversario está a nuestro alrededor buscando a quien devorar, porque la Biblia lo llama aquí que anda como león rugiente. Y si un cristiano está dormido, está desapercibido, está alejado de Dios porque no tiene comunión con el Señor, porque ha perdido esa comunión con el Señor, ese león rugiente lo va a devorar. Por eso, tengamos presente que este adversario, que es Satanás, el enemigo de nuestras almas, quiere devorarnos, o sea, destruirnos. Cristo dijo con respecto a esto en el Evangelio de Juan capítulo 8, claramente que Él es mentiroso y Él va a utilizar un arma que es la mentira para engañarnos, para seducirnos y dejemos de orar, dejemos de ser constantes en la oración. También nos dice la Biblia que a través de la oración, escúchame bien, a través de la oración nosotros vamos a ser protegidos de este maligno o este adversario. ¿Dónde dice esto en la Biblia? Veamos Mateo 6:13. El Evangelio de Mateo, capítulo 6:13, en el modelo de oración que Jesús les enseñó a los discípulos, les indicó lo siguiente. Mateo 6:13 dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder de la gloria, y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si nos damos cuenta, la oración, porque este es un modelo de oración que Jesús enseñó a sus discípulos, ya que ellos le requerían a Jesús, enséñanos a orar, y Él les dio un modelo de oración aquí en este ejemplo, en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Les dice ahí, si ustedes oran constantemente, si ustedes oran perseverando, van a ser protegidos del maligno para que no caigan en la tentación. El mismo Jesús advierte a sus discípulos, a la iglesia, a que tenemos que orar constantemente, que no descuidemos esta área en nuestra vida espiritual, ya que esto nos va a ayudar a ser fortalecidos cuando la tentación llegue a nosotros. La vamos a poder vencer en el nombre del Señor Jesucristo, porque estaremos fortalecidos, porque la oración es un canal de bendición que Dios trae a nuestra vida, y esa búsqueda de Dios que nosotros tengamos constantemente en nuestras vidas nos va a ayudar a fortalecernos. Veamos el tercer punto en esta noche. Número 3. En la necesidad de orar siempre respecto a este pasaje que hemos leído, en nuestras oraciones nosotros debemos orar clamando contra el pecado. Dos cosas: clamando contra el pecado y en favor de la justicia. El verso 7 nos indica eso. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Es importante que nosotros, cuando oremos, clamemos contra el pecado, ¿verdad? Hay una lista grande en el libro de los Gálatas, ¿verdad?, donde se nos indica los deseos de la carne allí escritos en la palabra del Señor, donde los cristianos tenemos que luchar contra eso. Y es a través de la oración. Todo el pecado, que es algo que le desagrada a Dios, es el tiempo que nosotros debemos invertir a través de la oración, pidiéndole al Señor que nos fortalezca en nuestras debilidades, porque la Biblia nos exhorta que nosotros somos seducidos, es decir, atraídos por nuestras debilidades carnales. Y es a través de la oración que nosotros vamos a poder vencer. Escúcheme bien, no somos nosotros. No podemos vencer la tentación, no podemos vencer los deseos carnales que están dentro de nosotros, sino es a través de la oración
que el Espíritu Santo nos dará la fortaleza para poder enfrentar todas estas situaciones que vienen a nuestra vida. Entonces, necesitamos clamar en la oración por el pecado, ¿verdad? Recuerden que el pecado nos separa de Dios, Romanos 3:23, la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23, y esto es muy importante porque todo lo que el pecado produce, lo único que hace es separarnos de Dios, y por eso un cristiano debe estar en comunión con Dios, orando, porque realmente el pecado es algo muy fuerte que el enemigo utiliza para distraernos y separarnos de Dios. Y también nos dice que debemos orar en favor de la justicia. Ustedes saben muy bien tantas injusticias que vemos en el corazón del hombre, ¿verdad? En los gobernantes y las personas que están a nuestro alrededor. Entonces debemos clamar a Dios que el Señor tenga misericordia y haga justicia, ¿verdad? De tanta injusticia que vemos nosotros, y que cada día todo esto nos decepciona al entender que el corazón del hombre no quiere buscar a Dios, no quiere saber de Dios y no sabe la gran pérdida que lleva allí. Porque un corazón separado de Dios, créanme, no tiene nada. Definitivamente un corazón que no tiene a Cristo no tiene nada en su vida. ¿Y cómo puede enfrentar cualquier situación que venga a su vida? Por eso el Señor está constantemente llamando a esos corazones que aún no le conocen, para que le conozcan y puedan darse cuenta que en Dios podemos ser fortalecidos. Entonces no nos olvidemos en este tercer punto de orar contra todo lo que el pecado está allá tratando de hacer contra nosotros, los deseos carnales, los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, ¿verdad? Eso nos exhorta la Biblia. Nada de esto proviene del Padre, los deseos de los ojos, que son los deseos carnales, la vanagloria de la vida y las cosas del mundo. Todo eso que el pecado promueve, debemos estar orando en contra de eso, ¿verdad? Nosotros como cristianos, la Biblia nos exhorta a ser santos. ¿Qué significa la palabra santos? Apartados para Dios, lejos del pecado, lejos de lo que nos contamine. Y hemos sido llamados para separarnos de estas cosas en la nueva vida en Cristo. Hemos sido llamados para agradar a Dios. Por eso es que nosotros también tenemos esa lucha contra el pecado, porque no la hemos vencido sino por Cristo. Es Cristo quien nos da la fortaleza para poder vencer el pecado que está tratando de alcanzarnos, ¿verdad? Como devorándonos, dice la palabra del Señor. Y orar en favor de la justicia. Muy bien, el punto número 4 que vamos a compartir en esta noche nos indica que la oración persistente, o sea, constante, se cuenta como fe, ¿verdad? ¿Dónde nos dice la Biblia? Aquí veamos el versículo 8, donde dice el capítulo 18 de Lucas 18:8. Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra. Aquí vamos a ver este punto. Vamos a leer en primera a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10, para nosotros entender lo que la palabra del Señor nos dice. El apóstol Pablo escribe a esta carta a los Tesalonicenses, una iglesia cristiana en los tiempos de Pablo, ¿verdad? Y dice allí el verso 10 del capítulo 3, orando de noche y de día con gran insistencia para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte en vuestra fe. Sin duda, la oración de un cristiano, como estamos viendo aquí, ¿verdad? La oración de un cristiano, el que clama día y noche, el que busca de Dios a través de la oración, va a tener un gran resultado. Y es su fe. No le va a faltar su fe va a ser muy grande, porque mientras más busca de Dios a través de la oración, él va a ser fortalecido, vamos a ser fortalecidos, llenados del Espíritu Santo, llenos del poder del Espíritu Santo, y podemos enfrentar cualquier situación. Pero aquel que no busca, aquel que no clama ni de día ni de noche, está vacío. ¿Y cómo puede enfrentar? Su fe está diluida. Por eso dice la Biblia aquí, orando de noche y de día, con gran insistencia, para que veamos vuestro rostro y completemos lo que falte a vuestra fe. ¿Se dan cuenta, mis amados, la importancia de ser persistentes en nuestras oraciones, o sea, constantes?
Y esto se cuenta como tener fe, ¿verdad? Donde nuestra fe va a ser aumentada, nuestra fe va a ser mucho más grande, ¿verdad? El que busca a través de la oración, como dice Jeremías 33, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú jamás has visto. También en el libro de Mateo el Señor nos exhorta: al que llama se le abrirá, al que busca le encuentra. Entonces las promesas del Señor para nosotros los cristianos que creemos en Cristo, que tenemos de Dios las bendiciones, pero tenemos que buscarle. No podemos recibir las bendiciones de Dios sin buscarle. Es importante que seamos constantes en la oración. Punto número 5 nos dice lo siguiente. Escuchen bien, por favor, que este punto es muy importante. En los últimos días, antes de que Cristo venga por su iglesia, ¿verdad? Ya estamos hablando del tiempo final, cuando las cosas comiencen a tornarse un poco más difíciles, se nos dice que va a aumentar una oposición satánica, diabólica a nuestras oraciones. Va a haber una oposición, ¿verdad? O sea, yo creo que ya estamos viviendo ese tiempo, porque muchos cristianos están fracasando, muchos cristianos se han apartado de la fe, han sido engañados por el enemigo, por Satanás, el adversario. Y dice la Biblia que en los últimos tiempos va a haber ese aumento de la oposición, ¿verdad? Los demonios no quieren que nosotros oremos, porque ellos saben que si nosotros oramos, ellos van a ser vencidos. Pero si no oramos, los derrotados no van a ser ellos, sino nosotros. Por eso, mis amados hermanos y amigos que me escuchan, la oración es la base de un cristiano para vivir su vida cristiana en Jesucristo. Yo les animo en esta noche, a través de esta predicación, que no se suelte de Cristo, ¿verdad? Que usted siga adelante y clamando al Señor, a pesar que las cosas se pongan mucho más difíciles, cada día se torne mucho más oscuro, pero tenemos a un Dios que Él dice: al que cree, todo le es posible. Amén. Y es a través de la oración que el Señor nos va a dar mayor fe para que nosotros podamos enfrentar el mundo en que vivimos y las situaciones que se presenten, y nos va a dar el valor, la fortaleza para estar de pie. Ejemplos: David, cuando enfrentó a Goliat. Recuerden este pasaje de la Biblia, ¿verdad? Él fue en el nombre de Jehová de los ejércitos, y con una piedrecilla que se incrustó en la frente de este gigante pudo vencerlo. Pero no fue la piedrecilla, sino el poder de Dios, porque este hombre clamaba a Dios, este hombre era un hombre de oración y pudo vencer al enemigo. Y al enemigo no lo vamos a vencer sin la oración. Los obstáculos en nuestra vida no se vencen sin oración, sin comunión con Dios. Se lo vencen es a través de la comunión con Dios diaria, constante, día y noche, dice su palabra. Veamos este ejemplo en la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Este es un ejemplo maravilloso para que nosotros tengamos la idea de que en los últimos tiempos se va a incrementar la maldad diabólica, la oposición a la vida de los cristianos, ¿verdad? Y qué tremendo. Mire lo que dice aquí, primera a Timoteo 4:1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, mire lo que nos dice el Espíritu Santo, algunos apostatarán de la fe. O sea, aquí se refiere a muchos cristianos. La palabra apostatar significa apartarse de los caminos del Señor, apartarse de la fe cristiana. Escuchando, escuchen bien, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es cosa de no creer, pero la Biblia siempre tiene la razón, porque es la palabra de nuestro gran Dios. Y la Biblia nos dice claramente que en los postreros tiempos muchos cristianos se van a apartar, ¿verdad? Porque van a ser engañados escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Porque no están buscando la palabra de Dios, porque se han apartado del Señor, porque dejaron de orar. El Espíritu Santo es el que traduce nuestras oraciones al Señor, y el Espíritu transmite, ¿verdad?, a nuestro espíritu. Y esa es la situación cuando el cristiano deja de orar. Entonces no hay respuestas de Dios.
Cuando oramos, la respuesta de Dios va a ser constante, aunque se tarde el tiempo que sea, pero Dios estará con nosotros. Cuando un cristiano deja de orar, su vida es un envase vacío. Cuando un cristiano ora, su vida está llena del poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo para poder entender la oposición, el obstáculo, para poder entender las cosas que están sucediendo a nuestro alrededor. Mis amados, por favor, tengamos presentes estos versículos de la Biblia para que nosotros podamos entender de la necesidad de orar siempre. En este tiempo que vivimos, yo escuchaba en una predicación al pastor Armando Alducin, que se lo recomiendo a nuestros oyentes, que es un predicador muy bueno y realmente tiene mucho consejo de la palabra del Señor. Y él decía claramente que en este tiempo de esta cuarentena y de esta situación que vivimos es cuando más debemos orar, cuando más debemos doblar rodillas, porque el enemigo está tratando de arrasar con la iglesia. Pero el poder es de Dios, ¿verdad? Y nosotros sabemos que si clamamos a Él, Él va a responder. Y Él va a responder de una manera maravillosa, mis amados. Por eso yo les animo a que no dejemos de orar. Muy bien. Debido a que Satanás y los placeres del mundo, muchos dejarán de tener una persistente vida de oración. Tengamos cuidado de esto. Muchas veces Satanás nos convence, ¿verdad? Porque la Biblia dice que envía dardos y a través de esos dardos nos engaña. Son pensamientos, ideas que nos vienen. Y muchos cristianos han dejado de pensar al decir que, bueno, Dios ya no escucha mi oración, no responde mi oración, yo oro y Él no me responde. Nada de estas cosas. Dios está al tanto de todo lo que nos está sucediendo. Pero la Biblia nos dice que debemos creer por fe. Entonces, nos dice aquí que Satanás es el primero que está instando a que nosotros nos debilitemos en la fe y a través de los placeres del mundo. O sea, si no, nosotros no buscamos la comunión con Dios y estamos buscando los placeres del mundo, entonces nosotros estamos lejos de Dios definitivamente. Muchos se van a alejar, ¿verdad? Y sobre todo ya no van a ser persistentes, constantes en su vida de oración. Y cuando un cristiano deja de orar, cuando un cristiano deja de buscar día y noche a través de la oración, la comunión con Dios, su vida se pierde de una manera increíble porque comienza a bajar los brazos de la fe y comienza a inclinarse, pero hacia el mundo, y deja a un lado la fe cristiana. Ahora, imagínense ustedes la situación después de haber alcanzado a Cristo y caer de la gracia por nuestro descuido. Yo llevaba un mensaje hace unos años atrás sobre la vida de los cristianos y ese título tenía un tema bastante importante, el descuido fatal. Y en este caso, cuando dejamos nosotros de orar. Veamos lo que nos dice el Evangelio de Marcos 4:19. Marcos 4:19 nos dice la palabra del Señor en la parábola del sembrador. Pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Aquí tenemos un ejemplo. Los afanes de este siglo, si usted vive afanado, el engaño de las riquezas, si usted está buscando riquezas, no se engañe. Usted busque a Cristo, busque al Señor Jesús y Él le dará las bendiciones que usted necesita. Las riquezas es un engaño. La Biblia dice que no podemos servir a dos amos, a las riquezas y a Dios. Y la Biblia también nos dice que el engaño más grande, el más grande que existe, es el amor al dinero. Y si usted está buscando eso, pues déjeme decirle que está perdido, ¿verdad? Entonces, los afanes, la codicia, las riquezas, todo esto ahoga la palabra de Dios y se hace infructuosa. Su vida, su relación con el Señor se pierde definitivamente porque usted está buscando otras cosas y no está buscando fortalecer su relación con el Hijo de Dios. Yo le animo en esta noche para que usted tenga esa búsqueda constante a través de la oración y pueda entender la voluntad del Señor. Y finalizo con esto. Cuando Cristo vuelva
por los que claman a Él de día y de noche, o sea, siendo constante, versículo 7 que nos dice aquí, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Pues no. Dice que Él pondrá fin a las aflicciones, al sufrimiento, a la persecución, porque Él está observando todo lo que sucede en la vida de un cristiano. Y Él va a poner fin a todo esto. Porque realmente en este mundo hostil en el cual vivimos, ¿verdad? Y malvado, Él viene por nosotros. Él viene a tomar a su iglesia, es decir, al creyente que le está esperando. Si usted le está esperando a Cristo, no pierda esa esperanza, por favor. No pierda esa esperanza. Él viene por nosotros, pero nosotros necesitamos ser constantes en nuestra oración. Y quiero leerle la promesa de que Él viene por nosotros. Amén. Vamos a buscar el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 2. Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 2, dice así la palabra del Señor. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y el 3 leo también. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros, los que creemos, los que hemos puesto la confianza en Él, también estaréis. Amén, mis amados hermanos y personas que no conocen a Cristo y familiares. El Señor nos ama y Él está buscando, claramente dice su palabra, verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y verdad. Y sobre todo, que aprendamos a orar, a sentir esa necesidad de orar siempre, de buscar a Dios. Antes de cualquier cosa que usted haga, busque a Dios a través de la oración. Antes de que usted ponga su pie fuera de la cama, busque a Dios en oración. Antes de que usted se proyecte a hacer algo, busque a Dios en oración. Antes de que salga con su familia fuera de su casa, ore. No se olvide de esto. Y en este ejemplo que hemos visto, esta mujer, esta viuda que buscaba que le hagan justicia, ¿verdad?, de su adversario a cual la fastidiaba, nos dice aquí que ese juez le hizo justicia. Y miren lo que dice la Biblia, el verso 8, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Acuérdese que nuestra oración constante a Dios debe ir acompañada de fe, porque si Cristo viene por su iglesia y nosotros hemos llevado una vida insípida, sin sabor, pues entonces eso significa que no tenemos fe. Y la oración debe ser hecha con fe, la esperanza debe estar llena de fe para cuando Cristo venga por su iglesia. Mis amados, quiero finalizar haciendo una oración, dándole gracias a Dios por este mensaje y por ustedes que puedan edificarse a través de la palabra del Señor. Les invito a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, le honramos y le glorificamos en esta noche y le damos las gracias, Padre amado, por permitirnos compartir tu palabra, Señor, y fortalecer a muchas personas que a través de la oración pueden encontrar la ayuda de Dios, pueden encontrar a Jesucristo, y que a través de la oración constante, persistente, día y noche, esa búsqueda, Señor, tú vas a hacer justicia en el corazón de esa persona. Padre, oramos por aquellos que no te conocen y oramos por la iglesia, por nuestros hermanos. Señor, que tú te glorifiques en el corazón de cada persona que te busca, Señor, y por aquellos que han perdido la fe, se han apartado, Señor, de tus caminos. Señor, que tu Espíritu Santo despierte la fe. Padre, y asimismo oramos por la situación que vivimos en la actualidad. Señor, toma el control para que el mundo pueda entender que hay un Dios vivo, un Dios de verdad, el cual está presente y sabe y conoce nuestras necesidades, nuestro dolor y nuestro sufrimiento. Y Señor, tú vas a responder, ya has respondido a nuestras oraciones. Padre, dejo en tus manos este tiempo y las personas que puedan escuchar este mensaje para que se haga tu voluntad, Señor, y la honra y la gloria sea para ti, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias a todos nuestros oyentes. Que el Señor les bendiga grandemente.